Buen día con todos, es grato para mí hoy hablarles acerca de la sucesión en Ecuador según nuestro Código Civil. Vamos a empezar con las asignaciones forzosas. El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1194, inciso primero, define las asignaciones forzosas como las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Si el causante deja legitimarios, hijos o padres y cónyuge con derecho a la porción conyugal, no puede disponer libremente de su patrimonio por testamento, sino que tiene que hacer asignaciones a favor de los antes mencionados. Según lo establecido en la ley, y si el testador no hace estas asignaciones o las hace indebidamente, la ley suple esta falta. Esto se da con la finalidad de asegurar a estas personas una parte de los bienes del causante de la que no podrá disponer. Ahora bien, hablemos de las limitaciones a la facultad de disposición de los bienes. Las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, como lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, las asignaciones forzosas limitan y restringen la facultad de disposición de los bienes que tiene el propietario, que si bien tiene la libertad de otorgar testamento, debido a que la libertad de testar es una protección al derecho de propiedad, no la tiene para disponer de sus bienes de un modo absoluto. Por otra parte, dicha libertad para otorgar testamento es también una proyección del derecho de propiedad y según el artículo 599 se limita el dominio en cuanto dicha disposición señala que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. En el campo de la aplicación de las asignaciones forzosas, tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, si no se ha otorgado testamento, será la ley la que suplirá la voluntad del causante, para lo cual deberá aplicarse las reglas relativas a las órdenes de la sucesión intestada. Asimismo, nada impide que el causante otorgue testamento, por lo cual el legislador se refirió a este caso en específico, porque solo en el testamento podrían ser desconocidas las asignaciones forzosas por parte del causante. Las asignaciones forzosas traen consigo consecuencias. Se aplican las reglas de conformidad a lo establecido por la ley, no surge ningún problema. Pero si estas disposiciones legales que tratan sobre las asignaciones forzosas son violadas por el testador, en este caso se aplicará la regla que se encuentra establecida en el artículo 9 del mismo cuerpo legal, que señala: los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo que la ley designe otro efecto para el caso de contravención. En este otro efecto es el de la reforma del testamento y no la nulidad. Enumeración de las asignaciones forzosas. Si bien es cierto, son tres. El artículo 1194 señala cuáles son las asignaciones forzosas, que son la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras en las sucesiones de los descendientes. Las asignaciones forzosas también cuentan con características. Según el título quinto del libro tercero del Código Civil, se regula las asignaciones forzosas, que son aquellas que el testador está obligado a hacerlas y en caso de que el testador no la haga, será la ley quien supla, que esto obviamente ya lo dijimos anteriormente. Pero podemos observar dos posibilidades: que en el caso de no existir legitimarios, el causante se sujete a la forma legal prevista para la clase de testamento que otorgue y a las normas de orden público, pudiendo disponer libremente de sus bienes. Y segundo, y que también es obvio, en el caso de que el causante tenga legitimarios, se limita su facultad de testar, porque al dejar testamento se debe sujetarse a las disposiciones y reglas que señala la ley sobre las asignaciones forzosas, mismas que son de carácter público. Ahora bien, hemos hablado de las asignaciones forzosas, pero también tenemos el derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. La definición es redundante porque el lugar se confunde con el grado y los derechos que son consecuencia del grado de parentesco. Tiene lugar la representación si el padre o la madre no pueden o no quieren suceder. Es una ficción porque se supone el hecho irreal de que una persona ocupa el lugar y tiene un grado de parentesco que en verdad no le corresponde. Se puede suceder a intestato de dos maneras: por derecho personal o por derecho de representación.
Suceder por derecho personal significa suceder en lugar de otra persona ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de la utilización de la ley. Un ejemplo útil para aclarar estos conceptos podríamos ser, supóngase que una persona fallece dejando un hijo y un nieto cuyo padre ha muerto con anterioridad. Hijo y nieto son descendientes, pero de distinto grado, y la regla es que los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más remoto. El hijo excluirá al nieto. No podría el nieto suceder al abuelo a través de su padre porque éste ya falleció. Por lo mismo, es incapaz de suceder. Para que el nieto suceda, es menester acercarlo al abuelo, que ocupe el lugar de su padre, vacante por la muerte de ésta, así podrá compartir la herencia con su tío. Tal es el derecho de representación. Las personas que intervienen en la representación. El causante, que la persona cuya herencia se sucede, el representado, que es las personas que no pueden o no desea suceder y cuyo lugar queda por este motivo vacante, y el representante, o sea, el descendiente del representado que ocupa el lugar de este para suceder al causante. Las condiciones del derecho de representación. El derecho de representación tiene lugar a condición de reunirse los siguientes requisitos: que se trate de una sucesión intestada, que falte el representado, que el representante sea descendiente legítimo del representado, que el representado sea pariente del causante en los grados que señala la ley y que el representante sea capaz, digno de suceder al causante. En principio, el derecho de representación tiene lugar solamente en la sucesión ab intestato, ya que en la sucesión testada, si falta el asignatario, no ocuparán su lugar sus descendientes, recogerán las asignaciones los derechos ab intestatos del causante. El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. El representante debe ser apto para suceder al causante, es decir, verdad es que el representante ocupa el lugar del representado, pero quien realmente sucede es el representante. Por esto debe personalmente ser hábil para recoger la asignación. En otros términos, para suceder por representación es menester sea capaz y digno como si se sucediera por derecho personal al causante. Los derechos que el representante es llamado a recoger son los que habrían correspondido al representado, pero no sucede por su intermedio. El representante sucede según un llamado especial de la ley. El hijo se salta al padre o madre. Importantes consecuencias se siguen de este principio. El representante puede repudiar la herencia del representado y, no obstante, representarle. El representante puede ser incapaz o digno de suceder al representado y sucederá con tal que sea capaz y digno de suceder al causante. El representante no es responsable de las deudas del representado a menos que haya aceptado su herencia. Tenemos otro tipo de derecho, que es el derecho de transmisión. En el derecho de transmisión sucede casi algo similar, pero hay una diferencia entre estos dos. Vamos a ver la denominación doctrinal de lo que es el derecho de transmisión. La denominación doctrinal, derecho de transmisión, alude al supuesto en el que el llamado a una herencia muere sin haber hecho uso de la facultad de opinión que le corresponde para aceptar o repudiar la sucesión de su causante, hecho que provoca que sus herederos se subroguen en la titularidad de su ius optionis y adquiera la herencia del primer causante. Esto prevaleció en Roma el principio prohibitivo de la transmisión del llamamiento o delación. Según Justiniano, no obstante, el derecho pretoriano y el imperial concibieron algunas excepciones a la regla y llegó a acogerse cuando el sujeto llamado moría dentro del año siguiente a la apertura de la sucesión. Como sabemos, la noción rígidamente personalista de los hereditas fue debilitándose en el devenir histórico y al realzarse su esencia patrimonial, llegó a admitirse plenamente la transmisibilidad de la delación. Nos encontramos en el estado durante el cual la sucesión se halla abierta, la herencia diferida u ofrecida a un sujeto concreto e individualizado, sea en virtud de testamento o ex lege, que lo ha aplazado o aceptado ni repudiado, por haberle sorprendido la muerte en el plazo establecido para adquirirla. Corresponde pues al momento en el que la herencia está yacente. Antes de la apertura de la sucesión, el sujeto con vocación sucesoria no es titular de facultad
o derecho subjetivo alguno. Ni siquiera es beneficiario de reales expectativas jurídicas. Si muere, se produce el llamamiento hereditario efectivo al sustituto vulgar, que es la sucesión testamentaria, o a su descendiente o representante, sucesión intestada, y en defecto de ambos, a sus coherederos por acrecimiento. Después de abierta la sucesión y de una vez aceptada o repudiada por el sujeto llamado, en el primer caso, transmite a sus herederos el patrimonio hereditario que adquirió, junto con el suyo propio. En el segundo, solo transmite las relaciones jurídicas que conforman su herencia, pues el ejercicio de la opción en sentido negativo extingue la delación y con ello la posibilidad de transmitirla. La delación, llamamiento, que tiene lugar a una vez abierta la herencia y fundada, ya sea en el título sucesorio voluntario o legal, produce un principal efecto, el nacimiento de un derecho subjetivo, facultad o situación de poder concreto, en concreto cabeza del sujeto llamado, que lo legitima para aceptar o repudiar la herencia que le ha sido diferida. Cuando el titular del mismo, pues muere, lo transmite junto con el resto de los derechos y obligaciones que integran su patrimonio a sus herederos. No se trata de un modo especial de suceder, sino de la natural aplicación de las reglas de la transmisibilidad de los derechos. No hay derecho de transmisión, sino transmisión de un derecho, en el cual se sucede sea por voluntad del causante, por derecho propio o por derecho de representación. El principal problema que plantea la sucesión iuris transmissionis radica en el determinar a quién hereda directamente el transmisario y por consiguiente respecto a cuál de los causantes exige la capacidad para suceder. Se trata de si el transmisario, cuando ejercita el ius deletionis contenido en la herencia de su primer causante y transmitente, se convierte en heredero del primer causante, o si, por el contrario, es un simple heredero del transmitente. Esto conlleva necesariamente anticipar nociones generales que serán abundadas con profundidad a posteriori, como son las relativas a la vocación, la delación y la testamentificación pasiva. En el extremo opuesto encontramos el pensamiento de José Luis Lacruz Verdejo, que, siguiendo a Roca Sastre, considera que el transmisario es heredero del transmitente y nunca del segundo causante, por lo que el requisito de la capacidad para suceder solo deberá observarse en relación con el segundo e inmediato causante. La aceptación del transmisario determina que herede el transmitente y solo a través de este, como parte de la herencia de este, llega hasta la esfera jurídica del transmisario la sucesión del primer causante. Fernández Álvarez y Pascual de la Parte ofrecen interesantes argumentos en defensa de esta segunda posición. Para ellos está muy claro que el transmitente es el verdadero heredero del primer causante y nunca lo puede ser el transmisario. Para los autores lo que se transmite es solo el contenido de la delación, pero en modo alguno la titularidad misma del ius deletionis, que permanecerá localizada en el transmitente por ser inseparable de su persona y por tanto intransmisible. El objeto de la transmisión, pues es un simple título legitimador para que el transmisario ejercite el contenido de una vocación, delación, de la que se sigue siendo titular el transmitente. En fin, ¿qué es el ejercicio y no la titularidad lo que adquiere el transmisario? Pues esta es consustancial a la persona transmitente. Sostiene que la aceptación de la herencia por parte del transmitente es un conducto iuris para que se opere la sucesorio iuri transmissionis y como tal un presupuesto lógico jurídico indispensable para que pueda el transmisario adquirir la herencia del primer causante de forma indirecta y nunca recta. Eso es todo lo que podemos hablar acerca de estos tres tipos de derecho que tenemos en el Código Civil de nuestro país. Pues es todo lo que les puedo compartir por el momento. Muchas gracias.